Empezamos con los saludos. Ya escucharon un par de voces, la de Esteban Valenti, buen día. Buen día. Y la de Antonio Mercader, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Sigo recorriendo la mesa. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y Fernando Butazzoni. Buen día. ¿Todos bien? Muy bien, por suerte. ¿Están prontos para discutir? Sí, como siempre. Tenemos temas entretenidos esta mañana. Discutir no necesariamente, ¿no? No, claro. La tertulia realmente no requiere... Nosotros somos como los bomberos, estamos siempre al borde para... Últimamente esta tertulia es siempre opositora ahora, nos han quitado espacio a Mercader y a mí, es terrible. El oficialismo está muy corrido. ¿No? Vamos a ver qué tal sale esto. A esta hora se está iniciando el paro general parcial que se extenderá hasta la 1 de la tarde y que fue convocado por el PIT-CNT para protestar por la decisión del gobierno de decretar la esencialidad de los servicios de la educación pública. En una reunión que tuvo lugar ayer de la mesa representativa, la central sindical decidió, entre otros puntos, sugerirle a los sindicatos de la educación que aceptaran la fórmula del gobierno en cuanto a levantar simultáneamente el decreto de esencialidad y los paros, para que se instalara luego un nuevo ámbito de negociación colectiva a partir del día viernes. De ese modo, el PIT-CNT validaba el planteo que había hecho el ministro Ernesto Murro en la noche del martes 25 de agosto a través de los medios de comunicación. Pero los gremios docentes no tomaron en cuenta esa sugerencia de la central, no aceptaron la propuesta del Poder Ejecutivo y de hecho en las asambleas que se desarrollaron en la tarde de ayer, todas las ramas de la educación dispusieron continuar adelante con las medidas que venían tomando y en algunos casos profundizarlas. Se han agregado, por ejemplo, ocupaciones. Bueno, ¿cómo observan el escenario hoy? Un día que puede ser crítico, que puede ser el de la salida. Bueno, para abrir el fuego. Era previsible que este semestre iba a ser muy polémico, muy conflictivo. Digo, el primer año el gobierno debe hacer un presupuesto y esta es la primera vez que la izquierda, que el Frente Amplio en el gobierno, se encuentra con recursos escasos, muy escasos, más escasos de lo que se creía. Entonces, digo, no es lo mismo hacer un presupuesto como lo hizo Vázquez en su primera oportunidad o como lo hizo Mujica hace 5 años, habiendo cierta holganza en cuanto a los recursos, que hacerlo ahora con recursos ajustados. O sea que era previsible que iba a haber una conflictividad fuerte. Lo que no era tan previsible era que se iba a llegar a estos extremos, especialmente, con una situación de paro en la enseñanza, a pesar de las promesas que había habido de 200 días de clase que se iban a asegurar, que ya están, por supuesto, muy en duda, la radicalización total del lado gremial, pero también la radicalización del gobierno, que sorprendió con un decreto de esencialidad que no tiene precedentes en materia de educación porque es muy difícil de aplicar, es imposible de aplicar. Es decir, yo puedo decretar, no sé, en algún momento se declaró esencial que el barrido de Montevideo llamara al ejército, o puedo puedo sustituir, porque la esencialidad lo que permite incluso es sustituir. En la enseñanza no puedo sustituir docentes. ¿Cómo hago para...? Les pongo un chaleco de fuerza y los obligo a dar clases. Es muy complicado el tema. Entonces, todo indica, según ha trascendido, que en el Codicen están tratando de enfrentar ese desafío justamente, cómo se aplica el decreto de servicios esenciales. Claro, el Codicen además no existe en todo esto. Eso es otra de las cosas muy llamativas, es que el Codicen, desde la restauración de la democracia hasta la fecha, siempre había tenido una cierta fuerza en los conflictos y en todas las situaciones. Ahora tenemos un Codicen que prácticamente pasa desapercibido. Y anuncio un segundo tema, lo dejo para la vuelta siguiente, y es que a esta crisis ya previsible que iba a haber en materia presupuestal, se suma una segunda crisis también muy importante, que es la crisis del propio PIT-CNT y del sindicalismo uruguayo. Es decir, una crisis que tiene razones profundas y que ahora aflora, que ahora se nota. ¿A qué estás aludiendo con crisis? Crisis, por ejemplo, de que los dirigentes aceptan la propuesta del gobierno en materia educativa y las bases la rechazan. Crisis, por ejemplo, de que la mezcla entre sindicalistas y políticos es tan grande que ahora el señor Abdala aparece en público y le gritan de abajo: estás luchando para ser presidente, vos también querés ser como Castillo y llegar a un cargo. Es decir, eso significa una crisis seria dentro del movimiento sindical. Esteban. Bueno, yo voy a dividir en dos partes y la segunda parte la dejo para la segunda parte. Porque yo creo que esto que está pasando, se resuelva como se resuelva, no termina nada. Esto es una etapa diferente de una situación que tiene que ver con la situación general de la educación.
tomando lo anecdótico, hay un aspecto que no se ha tratado, incluso en las muchas entrevistas que se han hecho en la prensa, y es este. Cuando se llega a la negociación sobre, y se presenta la propuesta del gobierno sobre los aumentos salariales fueron tomados por los dirigentes. Estoy de acuerdo que se firmó un acta, que el acta se pasó a las asambleas, pero el clima que había en la reunión fue efectivamente de que era una propuesta muy superior a toda la que se había hecho y todo lo que se había especulado antes, con un aumento importante que no tiene garantizado ningún otro sector del Estado ni del sector privado de los salarios, y que por lo tanto el clima que había en esa primera reunión era el clima de buscar una salida. Pero ¿cuál es el elemento esencial no es que no había, no estaba claro que pasaba a las asambleas, eso no está en discusión. Nadie dijo que eso era el acuerdo final, no lo dijo nadie, no lo dijo ni el presidente, ni el ministro, ni nadie. Lo que pasó es que en tanto pasaba a las asambleas, todo el plan de huelgas y paros seguía exactamente igual. Ese es el problema de fondo. Es decir, tú llegas a un acuerdo, haces un gran esfuerzo, sos el único sector de la sociedad, no del Estado, que vas a tener garantizado un aumento del 17% sobre el nivel de la inflación. Es lo que uno quisiera pagarle a los docentes. Mira, nadie que tenga en su sano juicio puede creer que con 20.000, 25.000 pesos se puede pagar decentemente a los docentes, pero son 22.000, más los funcionarios, y por lo tanto el Estado, pero sobre todo la sociedad uruguaya, estaba haciendo un enorme esfuerzo. Ahora, ¿alguien cree que todo esto que está pasando, incluyendo la esencialidad, está determinado exclusivamente por un 1% más o un 2% más? Yo no lo creo. Pero tú decías que el problema fue no que esa acta del viernes pasado tuviera que pasar a consideración de las asambleas de los sindicatos, etcétera, sino el hecho de que en ese proceso continuaran los paros. Absolutamente, no cambió nada. Es decir, vos tenés hasta el sábado, lo dijo Pereira, debió haber habido una actitud abierta que suspendiera las medidas hasta el momento de resolver. Pero obviamente, si vos firmás un acta, pasa a las bases, totalmente de acuerdo, pero ¿por qué le haces perder una semana a 250.000 estudiantes? ¿Por qué? ¿Quién sigue, Carlos? Sí, bueno, yo creo, como decía Mercader, que estos encontronazos eran previsibles. Evidentemente no es lo mismo poder manejarse en la bonanza que con estrechez presupuestal. Creo que, como dice Esteban, es muy cierto que la propuesta del día viernes era muy buena, así lo han calificado personas de la misma educación y dirigentes del PIT-CNT. También es cierto que llama la atención, más allá de que esto deba ser refrendado por las asambleas, que quienes estuvieron en esa mesa y firmaron el acuerdo no representen a nadie entonces y no tengan ningún tipo de trascendencia, ni jerarquía, ni de valor en cuanto a lo que determinan, opinan o aceptan. Es evidente que estamos en una situación bastante nueva o novedosa. Ahora los dirigentes sindicales no responden por nada, no representan a nadie y todo se soluciona a nivel de las asambleas aparentemente. Fernando Pereira más temprano decía, esto siempre fue así. No, Así. Que se someta a la asamblea, sí, pero que las asambleas le tuerzan el brazo al PIT-CNT entero y a todos los dirigentes del sector, no era así. Esto es una muestra de, como dijo Mercader hace un rato, una crisis incipiente en el PIT-CNT y una falta de representatividad muy grave que están sufriendo. Pero yendo al tema de la esencialidad que está hoy sobre la mesa y que es motivo de debate, yo creo que es muy triste haber tenido que llegar a esta instancia. Yo creo que no sé si es el camino adecuado por cuanto hay un callejón sin salida, no se pueden sustituir a los maestros, pero sí se pueden sancionar y se pueden despedir si no cumplen con sus funciones. Pero lo cierto es que entiendo que en determinadas circunstancias y frente a lo que se está viviendo en materia de educación pública, el gobierno no tenía otro camino o no tenía otra alternativa. No puede ser que el gobierno ceda y otorgue todo lo que le piden siempre. Porque hoy nos dicen varios actores políticos, había que haber apostado al diálogo. ¿Qué diálogo? En Uruguay con los sindicatos hace tiempo que no hay diálogo. Los sindicatos marcan la cancha y el gobierno dice amén o vamos a la huelga. Y esto pasó entre el viernes pasado y este lunes,
cuando con una propuesta muy buena sobre la mesa, que podía eventualmente merecer algún ajuste menor, los sindicatos siguieron con las movilizaciones y los paros como si nada. Por eso creo, y no me gusta aferrarme a interpretaciones absolutamente pietristas, que la esencialidad en la educación pública en este momento es evidente. No estamos hablando de un paro circunstancial, excepcional, eventual, que ocurre una vez cada tanto. Estamos hablando de una persistencia, una permanencia muy importante de paros que están distorsionando en forma grave el funcionamiento de la educación pública y que por ende están comprometiendo valores sustanciales de la convivencia nacional. A mí me da no sé qué escuchar a los doctrinos que dicen, bueno, pero acá no se pone en riesgo ni la salud, ni la vida, ni la seguridad. No, ¿hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Qué concepto de vida y seguridad? Porque que un país no tenga educación pública, que los más desamparados estén en la calle, no reciban educación y tengamos los índices desastrosos que tenemos hoy, ¿no significa de alguna manera que en el país estamos comprometiendo la vida de muchas personas y la seguridad de otras personas y también la salud de unas cuantas? Claro, o sea, pero por ejemplo, ayer la dirigente de ADEMU Montevideo, Daisy Iglesias, decía... durante el gobierno de Julio María Sanguinetti hubo 53 días de paro en la enseñanza. Durante el de la calle hubo 15 días de paro seguidos. Sin embargo, ninguno de los dos decretó servicios esenciales. Nada indica que porque no lo hayan indicado, no lo hayan señalado o lo hayan decretado, no puede ser así. Además, ella dice 53 en 5 años de Sanguinetti. Acá vamos en 6 meses y no sé cuántos días tenemos, pero creo que vamos cerca de 20 o 15. o 20. O sea que si seguimos a este ritmo, este gobierno termina con 120, 140 o 150 días de paro. Ahora, el concepto es... ¿Tenemos que quedarnos que la esencialidad es para la policía o para los bomberos o para la recolección de basura, que 2 o 3 días generan un caos y total absoluta? ¿O tenemos que tener una mira más amplia y entender que hay valores supremos de la sociedad que se afectan con estos procesos de paros permanentes, periódicos y persistentes que hacen que el desastre de la educación pública sea aún peor y además no se recupere? Además, con otro agravante enorme. No veo ningún sindicato que hable de programas, de reformas, de metas, de realidades de gestión. Lo único que hablan es del sueldo, que es muy valioso, pero el resto... ¿Cómo salimos de esto? ¿Tú estás de acuerdo entonces con la declaración de servicios esenciales? Me duele, me afecta, no me hubiese gustado, pero creo que el gobierno tuvo que actuar en ese sentido. Creo que no es algo que sea tan claro que es inconstitucional. La OIT tiene pronunciamientos contradictorios, pero además no es vinculante. Y creo que hay que entender que acá hay que hacer una interpretación extensiva que permita entender lo que está en juego y lo que está atrás. Que no son 4 días de paro, es muchísimo más que 4 días de paro. Antes de que hable Fernando, Esteban, ¿tú estás de acuerdo con el decreto de servicios lo voy a esenciales? explicar, Después... y lo voy a explicar así. No lo voy a explicar en relación a este conflicto, sino un problema que me parece mucho más profundo. Y Antonio, ¿tú estás de de acuerdo acuerdo con el concepto? Creo que el gobierno tenía que dar un paso adelante, ¿no? Que el gobierno no puede quedar inerme ante las cosas que están pasando. Vamos ahora sí con Fernando. Bueno, ¿De acuerdo con el decreto? Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con el decreto de esencialidad. Yo creo que la madre del borrego viene de antes. Creo que acá ha habido una práctica, por ejemplo, que a mi juicio ha sido totalmente irracional, que es la de aplicar un paro de 24 horas en todo el país cada vez que una madre o un padre agrede a un maestro, como si esa agresión o las futuras agresiones pudieran ser, digamos, contenidas o evitadas a partir de ese paro de 24 horas. Creo que ha habido reiteradas muestras de intolerancia, de falta de sentido común, de espíritu de protagonismo, de afán de cámaras de televisión, de deseos de sobresalir, en fin, un espíritu un tanto farandulesco en algunos de los dirigentes gremiales de la educación, no en todos, en algunos. Creo que todo eso ha ido alimentando una fogata que termina con una serie de discusiones, una serie de planteos y una serie de plataformas en las que lo único que no está contemplado es lo que necesitan los niños y los adolescentes.
las horas de clase, los cambios de programas, las modernizaciones, las evaluaciones y actualizaciones de los propios docentes. Yo he recibido en estos días correos electrónicos de unos cuantos, no de uno, de unos cuantos docentes y algunas maestras con varias faltas de ortografía, no con una. Eso nos está hablando. He oído consignas en una marcha de maestros tomadas de la mano, jóvenes muchachas de túnica blanca tomadas de la mano, que cantaban: lo que hace falta es poner más huevos. SIC, y perdón a la audiencia. Entonces, creo que se ha ido distorsionando, creo que ahí hay una responsabilidad enorme del movimiento sindical. Yo lo he señalado hace varios meses y lo he señalado aquí. Creo que la dirección del PIT tiene una necesidad de organizar, por decirlo de alguna manera, ese crisol de sindicatos atrás de determinados lineamientos claros que no son respetados, y la prueba está en las negociaciones del viernes. Creo que acá hay miles y miles, cientos de miles de familias afectadas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Carlos, que la esencialidad, la vida, la seguridad por la que tanto claman y lloran muchas personas, se está jugando justamente en esos niños que dejan de ir a la escuela. Entonces, me parece además muy injusto que la escuela pública está en conflicto, la escuela privada no. Los maestros de la escuela privada en muchos casos son los mismos de la escuela pública, ganan menos en la escuela privada que en la escuela pública, pero en la escuela privada no hacen paro. ¿Por qué? Porque saben que si hacen paro los echan. Entonces, acá hay que poner las cosas arriba de la mesa, y al pan pan y al vino vino. Este es un conflicto que se puede dar solamente en el marco de determinadas estructuras del Estado que permiten, por ejemplo, que los maestros programen una semana de paros preventivos, digamos, por si acaso, para mientras se discutía, para hacer presión, y dejan a los niños sin escuela pública, repito, durante una semana. Y mientras tanto, los que están haciendo paro van mucho más cómodos a dar sus clases a las escuelas privadas. Me parece profundamente inmoral. En línea con lo que decía Fernando, la crítica que hacía a la conducción sindical, especialmente del lado docente, yo me refería al principio a la crisis que tiene el PIT-CNT. Yo creo que esta crisis tiene diversas explicaciones y diversos factores, pero uno de los más importantes, a mi modo de ver, es la politización que tiene el PIT-CNT, que nunca se había visto en el país. Es decir, estos gritos de la gente cuando dicen: querés ser como Castillo, querés ir al gobierno, querés ocupar el lugar de Murro, querés esto, es un tema que realmente ha envenenado al movimiento sindical. El hacer carrera política desde los sindicatos se ha convertido ahora ya en una especie de tradición. Ya uno ve a los actuales señores del PIT-CNT e imagina qué cargos podrían ocupar en un futuro gobierno del Frente o en este mismo gobierno. Creo que esa politización le ha hecho mucho mal, y uno ve a los dirigentes opinando. Si a mí me llama la atención, digo, veo al presidente del PIT-CNT. Yo no lo conozco personalmente, me resulta un señor respetable, pero no puede opinar de todo. No es el presidente de la República para hablar sobre el TISA y sobre esto y sobre lo otro. Puede opinar de temas sindicales. Le concedo derecho, como cualquier ciudadano, a opinar de todos los temas, pero no puede pontificar. ¿Cuál es su legitimidad? Y yo los veo que realmente están haciendo carrera política por este trasiego que hay entre el Frente y el PIT-CNT, que no se sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y esa es un poco la causa de muchos de los problemas que hay, y de estos discursos que nosotros vemos, de estas posiciones que se adoptan, y el cálculo político que está detrás de todas las medidas. Es evidente que atrás de estas medidas equivocadas que toman los sindicatos hay mucho cálculo político interesado, y a veces y con intereses individuales que no coinciden con los intereses colectivos. Ese yo creo que es uno de los mayores problemas que tiene hoy el PIT-CNT, que no lo tuvo en el pasado el sindicalismo uruguayo. Aquí la tradición de los sindicatos uruguayos, y estoy hablando de antes de la dictadura, después de la dictadura se deformó, era que si alguien militaba en política, abandonaba la actividad gremial. Es decir, una era incompatible con la otra. Hoy tenemos algo que es un híbrido que ha nacido, y es gente que actúa en política y al mismo tiempo actúa en los sindicatos. Prueba de ello en números es que de la mesa ejecutiva del PIT-CNT, que son 13 personas, creo, 10 del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, 10 de los 13 figuraron en listas del Frente Amplio el año pasado. Yo simplemente por un problema, digamos, de rigor histórico, en el pasado muchos dirigentes sindicales, sobre todo el Partido Comunista, eran
parlamentarios y dirigentes políticos. Eso ya lo hemos discutido hace unos días. Pero el problema es un problema de línea política, es mucho más profundo. ¿Alguien puede creer que este conflicto de estas dimensiones tiene que ver solo con cuánto va a ser el 1 o el 2% de aumento más del salario de los maestros o de los profesores? El acuerdo que se firmó el viernes, estaba presente el presidente del PIT-CNT. ¿Por qué? Porque además es dirigente de un gremio de educación. Es dirigente del gremio de los funcionarios de primaria. Funcionarios no docentes de primaria. Pero además, ¿ustedes no les llama la atención que ayer la mesa del PIT-CNT haya convocado a levantar simultáneamente las dos medidas? Ha sido desconocida totalmente. ¿Pero esa qué es propuesta. ¿Estás hablando del gobierno en disputa? Sí, claro, yo creo que empezó a pasar un fenómeno, y es que algunos sectores del PIT-CNT comenzaron a evaluar los riesgos que esta situación lleva también para el movimiento sindical. Lo que se está jugando acá es esto. Si triunfan las direcciones de los gremios de la enseñanza, que se han dedicado a dar manija, en particular de ADES, que además reúne asambleas, que mientras de los maestros son de miles, la de ADES son de algunas decenas, no hay ninguna, la más remota, posibilidad de que haya cambios en la enseñanza. Y si va a haber cambios en la enseñanza, van a ser cambios absolutamente regresivos, porque ellos se han atribuido y están combatiendo por eso, para que todo lo que tenga que ver, desde los más elementales detalles, la distribución de horas, hasta los programas, hasta lo que sea, sean directa responsabilidad de la última palabra de los sindicatos. Este es el problema que se está jugando. Quiero agregar más cosas, además. ¿Por qué Tabaré Vázquez, en medio de lo más duro de la campaña electoral, cuando se disputaba voto a voto, dijo en un programa de televisión, y lo reiteró posteriormente, de que, bueno, si la situación se desbordaba, él no aplicaría, no es ninguna sorpresa lo que está pasando, lo dijo. No es que dijo otra cosa, dijo que aplicaría, 2 veces dijo que aplicaría, estaría dispuesto a aplicar la esencialidad. ¿Y por qué lo dijo? Porque no estaba en juego el presupuesto, no está en juego el presupuesto solamente. La demostración más clara es que el presupuesto se discutió el viernes con una propuesta que era muy superior a la que se le hizo a los públicos de COFE. Nadie puede creer que COFE sea un gremio blandengue. COFE tenía simplemente seguir la inflación, y esto tiene seguir la inflación más 3,5%, 17% por arriba de la inflación al final del periodo. No lo tiene nadie en este país, ni el gremio, ni la bebida lo debe tener. Mirá lo que te digo. Ahora, yo creo que hasta que no se analice ese problema, no va a tener, digamos, la dimensión. Porque lo que decías tú, Carlos, no es lo circunstancial lo que está en juego, No es solamente que efectivamente, a ver, ¿qué pasaba si el sábado aprobaban y después de una semana de paro aprobaban el convenio? Es que partieron de la base de que había que seguir con las medidas de lucha, porque la disputa es por quién gobierna la enseñanza y, en última instancia, en algunos sectores, por quién gobierna el país. Pero yo estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Esteban, y creo que todos coincidimos que llegó el momento de pararse firme, poner el freno de mano y decir: señores, hasta acá vamos, el gobierno es el gobierno. Pero hay que preguntarse, Esteban, ¿por qué estamos en este punto? ¿Por qué llegamos acá? Y entonces hubo un artículo excelente esta semana de Da Silveira que estaba titulado Vázquez contra Vázquez. Y la realidad es que el propio Vázquez creó este monstruo que hoy no puede dominar. La ley de educación que Vázquez envió al Parlamento y que se sancionó, yo era senador en ese momento, mientras los sindicatos nos salivaban y nos tiraban monedas, y que se sancionó con el voto del Frente, le entregó la enseñanza a los sindicatos. ¿Cómo podés pretender hoy que ellos no quieran definir hasta el último punto si en el Codicen recibieron 2 cargos que además entran sin ningún control de nadie? O sea, los designan ellos y punto. No hay, como en los demás, veña parlamentaria ni nada. O sea, el que le abrió la puerta formalmente al poder corporativo en la enseñanza fue el doctor Tabaré Vázquez, que además, para peor de males, fue el creador frívolamente de los números mágicos.
Aquella teoría del 4% para la educación, después el 6% para la educación, como si una cifra fuera todo. Cuando una cifra no es todo, porque todo eso se prometió sin ninguna contrapartida de mérito o de gestión o de resultados. Entonces, si a los trabajadores le diste todo lo que le diste, si le dijeron, muchachos, ustedes mandan y deshacen, ustedes ahora están en el gobierno y no le rinden cuenta a nadie porque a ustedes se ponen ustedes mismos, ¿qué le reclamas ahora que sean tan responsables, tan sensatos y tan tolerantes? Fernando. El que cría cuervos le comen los ojos. Me parece que estamos en una situación de ese estilo, que lamentablemente además no se da solo en la educación. Hoy estamos en la educación, pero este episodio de disputa de poder para demostrar que los sindicatos mandan se va a dar sin duda en otros conflictos y en otros sindicatos. Sí, yo creo que hay un elemento específico de la educación que es el que a mí más me preocupa, que tiene que ver justamente con la reforma educativa, con la reforma de la educación y con el establecimiento de nuevos parámetros. Y hay un elemento que a mí me preocupa mucho, que es, yo entiendo lo que plantea Carlos, pero yo tengo un matiz, que es, la situación ha cambiado sustancialmente en el Uruguay, en la región y en el mundo. No es lo mismo, no es la misma situación la que se vive en el Uruguay, en la región y en el mundo, hoy que hace 8 o 10 años atrás o 15 años atrás. Es distinta, no importa si es peor, mejor, es distinta. El mundo ha cambiado radicalmente, las fronteras se han movido, hay dramas multitudinarios que no existían, la inmigración europea, Estados Unidos se debate en una situación muy delicada desde el punto de vista político. En América Latina hay reiterados procesos de inestabilidad política. Entonces, lo que a mí me preocupa es que ante ese panorama que ha cambiado tanto, que se ha modificado tanto, que ha sido tan llevado y traído por la realidad, hay prácticas, hay consignas y hay reclamos que siguen su curso inalterable como si estuvieran en el espacio exterior, como si nada hubiera cambiado. Entonces yo lo que creo es que acá hay un problema con los sindicatos de la enseñanza muy específicamente, que no toman en consideración la realidad, viven abstraídos de la realidad, no sé si por ignorancia o por conveniencia. Si miro los mensajes de los oyentes, me encuentro con varios sorprendidos por el nivel de coincidencia que se da entre ustedes hoy en el análisis. Últimamente siempre así. Es lo que pronosticaba Carlos. Yo voy a decir una cosa, este nivel de coincidencia que se da en la mesa, se da en la calle. Que los oyentes que envían esos mensajes salgan a la calle, porque el nivel de indignación que hay en la población con respecto al comportamiento de los sindicatos de la enseñanza es altísimo. Hay varios oyentes que suscriben lo dicho por Fernando en cuanto a la dualidad de algunos docentes que paran en el sector público mientras que en el sector privado continúan. Por ejemplo, María Eugenia dice: vivo en Rocha y sucede eso mismo, mis hijas van a un colegio católico en el cual las maestras cobran poco, pero muy poco en serio. Las maestras concurren en el privado y no asisten al público. Sucede que en el privado está mal visto y en el público no. Pero también están los que le contestan, por ejemplo, Esteban, a propósito del nivel de aumento previsto en esto que el gobierno ha ofrecido, ¿no? Dice Pablo del Cerrito: un aumento de 20% en un sueldo de 20.000 pesos no es lo mismo que en uno de 50.000. No es, estoy totalmente de acuerdo con él, pero un aumento de 20% en el Uruguay, que es por arriba de todos los promedios de todos los funcionarios públicos y privados, es un gran esfuerzo de la sociedad, sobre todo porque son 20.000 docentes. Seguimos con este tema y otros conexos enseguida. Volvemos al aire y volvemos mirando mensajes de los oyentes. Hay varios que aclaran, a propósito de la comparación que citaba ayer la dirigente Daisy Iglesias, de los paros en la educación que había habido durante gobiernos de Sanguinetti y de la Calle, 53 días en el caso de Sanguinetti, nos aclaran. Y bueno, eso lo decía Daisy Iglesias también. Fueron 53 días seguidos. Sí, hubo más paros. Igual que en el periodo de la Calle, seguidos, hubo más que 15. Y sin embargo no se aprobó decreto de servicios esenciales.
Carlos, entonces. Y un error, porque si hay 53 días sin enseñanza pública, debió tomarse una medida de ese estilo, porque no se puede permitir. No sé por qué se permitió en aquel momento, pero no se debe permitir.